Hoy estamos en medio de una serie que hoy terminamos esta serie de predicaciones del libro, no de un libro, sino de una serie de temática de distintos libros. Hemos visto el tema de la santidad. Vemos varios sermones hasta ahora sobre qué significa la santidad y cómo se ve en la vida práctica. Así que hasta ahora lo que vimos fue la santidad de Dios en Isaías 6. Después estuvimos viendo en Primera de Pedro ser santo. Somos llamados a ser santos, como Él es santo. También estuvimos viendo en Colosenses nuestro llamado a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y después yo prediqué acerca de la llenura del Espíritu Santo, de cómo caminar en dependencia del Espíritu Santo, que la vida santa, la vida de caminar con Dios, la vida de separarnos del pecado como cristianos es imposible sin el Espíritu de Dios. Pedro nos estuvo predicando sobre la conexión que hay entre el gozo y la santidad, que en realidad nosotros a veces pensamos en la santidad como una lista de cosas que no podemos hacer. Pero la realidad es que las personas no santas no son felices finalmente y las personas santas son felices. La verdadera felicidad viene por medio de una relación íntima con el Señor y eso está conectado con la santidad. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre el tema de la santidad en el hogar, que nuestra vida cristiana, nuestra vida santa, que hemos sido llamados como hijos de Dios, tiene que manifestarse en nuestro hogar, particularmente como los padres buscamos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Así que podríamos hablar muchos más temas, no es exhaustivo esta serie, ya hemos visto 6 sermones, hoy es el 7º, el número de perfección, de completo en la Biblia, pero tenemos 7 sermones que hemos dedicado y ya pasaremos la semana que viene nuevamente a la predicación expositiva consecutiva, en este caso del libro de Gálatas, que Pedro estará comenzando. Pero hoy queremos terminar esta serie. Nuevamente no es algo exhaustivo, pero hoy vamos a mirar el tema de la santidad en el área de la comunicación. La santidad en el área de la comunicación. La realidad es que hay algo que nosotros hacemos todos los días y lo hacemos bastante. Es el tema de hablar. Nosotros usamos nuestras palabras con bastante frecuencia. Así que nosotros queremos ver qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo hablamos, pero también de cómo nosotros escuchamos, qué cosas prestamos atención. Las dos cosas están conectadas. Queremos mirar entonces nuestros oídos y nuestros labios, pero particularmente lo vamos a hacer desde el libro de Proverbios. Así que les invito a abrir sus Biblias a Proverbios. Y hoy vamos a tener un desafío particular porque no es un solo texto. Vamos a ver muchos textos. Si querés, acompáñame a Proverbios 1. Proverbios, cuando se predica, hay distintas maneras de predicarlo, porque es un libro que tiene muchos temas prácticos y a veces una manera de predicarlo es ¿qué dice Proverbios sobre la pereza? Y predicar todo lo que dice Proverbios sobre la pereza. ¿O qué dice Proverbios sobre el enojo? ¿Qué dice Proverbios sobre el uso del dinero? ¿Qué dice Proverbios sobre la disciplina? Etcétera. Hay una serie de temas muy concretos, muy prácticos. Hasta habla de cómo la persona justa tiene cuidado de su animal, de su bestia, dice el texto. La idea es Proverbios abarca todas las áreas concretas, prácticas, específicas de nuestra vida, porque tiene que ver con la sabiduría aplicada en la vida cotidiana. Así que hemos decidido tomar este libro para ver este tema, que es el tema de cómo nosotros hablamos y cómo nosotros escuchamos. Es interesante porque Proverbios habla de nuestros ojos, qué cosas miramos. 4:25 habla de nuestro corazón. De hecho, el tema del corazón es un tema clave en el libro de Proverbios. De todos los libros del Antiguo Testamento,
No hay un libro que aparece más veces repetido a la palabra corazón, con la excepción del libro de Salmos. Pero Salmos tiene 150 capítulos y Proverbios tiene 31. Y en proporción, en realidad, Proverbios tiene más referencia a la palabra corazón que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Porque de hecho de ahí sale todo. Proverbios nos va a decir, guarda el corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Y en realidad el problema de la lengua no es un problema de la lengua en sí, finalmente es un problema del corazón. La lengua simplemente es el diagnóstico de lo que está sucediendo en el corazón. Pero Proverbios habla de los ojos, habla del corazón, habla de las manos, habla de los pies. Es decir, la santidad abarca la totalidad de la persona, toda la vida. Hoy vamos a enfocarnos entonces en dos áreas, nuestros oídos y nuestros labios, y queremos entonces hacer dos preguntas. ¿A qué prestás atención? Porque este concepto de oír, no es solamente hoy nuestros oídos, estamos hablando Proverbios en un tiempo donde muchos no leían, un tiempo donde la transmisión oral era la manera en que uno prestaba atención a información. Nosotros hoy tenemos otras maneras de prestar atención a la información, por medio de lo visual, por medio de la lectura. Pero el punto es, el concepto del oír es qué cosas estamos prestando atención. Entonces esa sería la primera pregunta, ¿a qué prestas atención? Y la segunda pregunta es, ¿qué sale de tu boca? Así que si no recuerdas nada de este sermón, quisiera que puedas recordar cómo esas dos preguntas se aplican a tu vida por medio de Proverbios. ¿A qué prestas atención y qué sale de tu boca? Oídos santos, labios santos. El argumento, la idea de este sermón es lo siguiente: la santidad se evidencia cuando prestamos oído a la sabiduría de Dios y usamos nuestras palabras para reflejar su carácter. Mis hermanos, esto es, en inglés diríamos, esto es where the rubber hits the road. Esto es, seguro hay dichos en cada país para esto. Esto es donde realmente se muestra quiénes somos. Este es el área donde quizás una de las áreas que más nos cuesta, cómo nosotros usamos nuestra lengua. En momentos de conflicto, en momentos de frustración, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos. Así que ninguno de nosotros acá vamos a sentirnos, qué bueno que todo eso yo ya lo vivo perfectamente. Todos acá seremos confrontados, pastor incluido, por lo que dice la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos habla de la lengua, que el hombre ha logrado domar a todos los animales, pero la lengua es imposible de domar. Entonces nosotros sabemos que este es un tema difícil, es un tema que todos seremos confrontados, pero es un tema que nosotros necesitamos mirar, necesitamos ver qué es lo que Dios nos ha dicho para que la santidad se vea. Y a medida que nosotros vemos que somos confrontados por la palabra de Dios, que podamos correr al Evangelio, arrepentirnos y pedir que el Señor nos ayude a cambiar. Muy interesante, algo que yo no había visto hasta estudiarlo para este sermón, que el libro arranca, los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Proverbios son básicamente la introducción del libro, ¿sí? De hecho, se ha dicho que el versículo 7 es la clave, la llave que desata todo el libro. Si entendés ese versículo vas a entender hacia dónde va todo el libro, ¿sí? Miren el versículo 7. Dice que el temor del Señor, la primera parte, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, nosotros no podemos tener sabiduría. Recuerden que la sabiduría es aplicar la verdad de Dios a la vida diaria en distintas áreas. Nosotros no podemos ser sabios, realmente sabios, sin el temor al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? Es una relación correcta. En el Antiguo Testamento el temor al Señor es el equivalente en el Nuevo Testamento de la confianza genuina en nuestro Señor Jesucristo. Es el equivalente. La idea de estar en una relación correcta, la idea de estar en una posición de reverencia, de asombro, de sumisión, de adoración, de reconocimiento que Él es mi Dios, y que eso entonces tiene que afectar cómo yo camino sabiamente en todas las áreas de la vida, porque hay proverbios que uno cristiano puede decir amén a eso. Hay muchas cosas que son prácticas
que alguien dijo, si uno cristiano sigue mucho el libro de Proverbios, puede tener una vida, humanamente hablando, con cierto éxito, porque es una observación de lo que funciona en la vida, pero Proverbios 1:7 me está diciendo que la manera que yo puedo tener verdadera sabiduría tiene que comenzar con el temor al Señor. Si eso no está, no habrá una vida verdaderamente sabia. Pero lo que es interesante en este tema de oír y hablar, que inmediatamente después de eso, el versículo 8, que es ya el primer versículo, ya entrando en el cuerpo del libro, ya una vez pasada la introducción, noten lo que dice. Lo primero que dice, versículo 8, oye, hijo mío. Y esa frase se va a repetir de distintas maneras. Escuchá, presta atención, escuchá, oí, hijo mío. Y es muy interesante porque el libro arranca en el capítulo 1, versículo 8 con esto. Escuchá, oí. Y va a terminar un padre hablándole a un hijo que escuche, que preste atención a la sabiduría de Dios. Y va a terminar en el capítulo 31, hacia el final, con la mujer sabia que teme al Señor, que ella habla, en el versículo 31, 26, abre su boca con sabiduría. Entonces el libro comienza, un padre hablándole a un hijo, escucha, y 31 termina hacia el final, la mujer sabia que abre su boca con sabiduría. Y ahí están las dos cosas, el oído y el hablar. Así que Proverbios comienza con alguien aprendiendo a escuchar la sabiduría y termina con alguien hablando la sabiduría. La sabiduría entra por el oído, pasa por la mente, llega al corazón y sale por los labios. Ese es el camino. Entra por el oído, pasa por la mente, llega al corazón y sale por los labios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que prestar atención a lo que escuchamos. Y este es el primer punto que tiene varias partes. Oídos santos, escucha la voz correcta. Escucha la voz correcta. La primera parte de esto es escucha la sabiduría de Dios. Escucha o presta atención, porque no siempre en nuestro tiempo va a ser por medio del oído. Presta atención a la sabiduría de Dios. Y hay varios textos que voy a leer. Si querés, podés acompañarme. Así no, escucha, porque son varios. El primero está en el primer capítulo, los primeros dos en realidad. Proverbios 1:20. Este va a ser un sermón con muchos textos bíblicos, porque estamos mirando el libro de Proverbios. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Y es interesante que Proverbios va a presentar una mujer sabia y una mujer necia, una mujer que llama a los simples a comer de la sabiduría y una mujer que invita a participar del adulterio. La sabiduría y la necedad están continuamente contrastadas en el libro de Proverbios. Y en este caso es por medio de una personificación de una mujer que clama en la calle, aprovechen y coman de mi sabiduría. Proverbios 1:33 dice, pero el que me escucha a la sabiduría, vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Así que, queridos hermanos, el llamado de Dios es que nosotros escuchemos, prestemos atención, específicamente a la sabiduría de Dios. Jóvenes, escuchen la sabiduría de Dios. Hay muchas voces compitiendo por su atención, y la palabra de Dios nos dice, escucha, presta atención a Dios, a su sabiduría, por encima de todo. Proverbios 2:2 dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. 4:20, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina a tu oído a mis razones. La idea de inclinar el oído es que uno está prestando mucha atención. Proverbios 5:1, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. Proverbios 8:6, escuchad
porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud. En el mismo capítulo 8:32. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. La palabra bienaventurado significa feliz. Entonces la Biblia dice que el camino feliz, el camino de verdadera felicidad, es un camino que pasa por escuchar y prestar atención a la sabiduría de Dios. Escuchad la instrucción y sed sabios y no la menospreciéis. Bienaventurado o feliz el hombre que me escucha, velando mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Y dos textos más sobre este punto. Proverbios 18:15. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. El oído del sabio busca el conocimiento. Y el último texto es Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Hermanos, yo elegí una lista resumida, ¿sí? El libro de Proverbios está lleno de repeticiones sobre este punto, especialmente los primeros 9 capítulos. Escuchá, presta atención. La Biblia nos enseña mucho por medio de la repetición y usa palabras como oye, escucha, inclina tu oído, presta atención. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿quién disipula tus pensamientos? Porque alguien está disipulando tus pensamientos todos los días. ¿Quién está disipulando? ¿Quién está enseñando? Es otra palabra para disipular. ¿Quién está enseñando? ¿Quién está disipulando tus pensamientos? Se hizo un estudio nacional, hay varios que se han hecho en Estados Unidos, que la persona en Estados Unidos promedio revisa su teléfono, ¿sabe cuántas veces por día? 186 veces por día. Entonces, en promedio, nosotros agarramos este aparatito, en promedio, algunos más, 186 veces por día. Eso equivale una vez cada 5 minutos durante las horas que estamos despiertos. 186 veces por día. Es evidente que las empresas, y se han hecho muchos estudios más en el último tiempo, salió un documental, Social Dilemma, de Netflix, salió un libro, The Anxious Generation, son tanto el documental como el libro. El libro es un psicólogo desde una óptica no cristiana, analizando, ¿no?, que recién ahora nos estamos dando cuenta, y seguro nos vamos a dar cuenta más en los años venideros, cuánto daño hemos hecho por medio de los celulares, por medio de los medios sociales. Hay demandas que existen hoy, demandas recientes, por cómo la razón que nosotros en promedio lo agarramos 186 veces por día es porque hay empresas que invirtieron millones y millones y millones de dólares para poder estudiar cómo hacemos para que ellos sean adictos a esto, que nos va a generar más atención, y esa atención nos va a generar más publicidad, y eso genera más dinero. Entonces, en el mundo de la droga hay algo muy similar, y a la luz de eso se han hecho muchas demandas de cómo esto finalmente ha sido empresas que deben ser responsables por el daño que se está descubriendo ahora que ha ocurrido con las mentes. El punto es que nosotros vivimos más que nunca en un tiempo donde nuestra atención, hay gente que pagó mucho dinero para que nuestra atención vaya en una dirección. Se hizo en ese mismo estudio, en realidad 85% de personas en Estados Unidos revisan su teléfono dentro de los primeros 10 minutos cuando se despiertan. Sean honestos, muchos de nosotros estamos en esa categoría, de que nos levantamos y lo primero en agarrar no son nuestras Biblias,
si no queremos ver qué WhatsApps tenemos, queremos mirar algo en Instagram, queremos mirar algo que nos llama la atención, y la realidad es que la gran mayoría de nosotros lo hacemos en los primeros 10 minutos de levantarnos, que lo primero que está captando nuestra atención son voces, que muchas veces no son las voces que vienen de la sabiduría de Dios. Así que la pregunta no es solamente si escuchamos la sabiduría de Dios, la pregunta es ¿quién tiene nuestra atención primero, cada mañana? Para muchos de nosotros el teléfono es lo primero que vemos al despertar y lo último que vemos antes de dormir, tristemente. El promedio es del uso 3 horas y 14 minutos por día, por promedio, pero hay otro estudio que dice que son 5 horas. Eso equivale, si vamos con el número más bajo, equivale a 1.100 horas por año, 46 días completos, cada día mirando el teléfono. Nunca en la historia de la humanidad tantas voces habían competido por nuestra atención. Y el punto acá no es simplemente la misma historia hablar mal de los celulares. Hay un uso positivo en los celulares. Hoy mismo escuchamos un video que hablaba de la ventaja de usar podcast, que puede ser que lo usemos por medio de un celular, y que ese podcast que tiene que ver con hablar de la cosmovisión, hay maneras buenas de usar la tecnología. Pero el punto es que nunca ha habido tantas voces que están compitiendo por nuestra atención, así que antes de que nuestros pies toquen el suelo por la mañana, ya hay noticias, redes sociales, mensajes, videos, publicidad y opiniones clamando por nuestros oídos. Proverbios nos hace una pregunta sencilla. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Así que el primer componente es esto, tiene que ver con escuchar la sabiduría de Dios. La segunda cosa que vemos en Proverbios en cuanto al oír es rechaza las voces que conducen al pecado. Rechaza las voces que conducen al pecado. 3 textos, hay más, pero resumí 3 textos de Proverbios que nos hablan de esto. 1:10, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Y la idea es escuchar las voces de personas que me quieren llevar por un camino que no va a ser bueno. Proverbios 17:4, el malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención, no a la sabiduría de Dios, sino a la lengua detractora. Y Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Así que no es simplemente que nosotros tenemos que dejar ciertas cosas. Alguien dijo que la Biblia te va a mantener lejos del pecado o el pecado te va a mantener lejos de la Biblia. ¿Escucharon eso? ¿La Biblia te va a mantener lejos del pecado? ¿O el pecado te va a mantener lejos de la Biblia? Por eso es tan difícil volver. Si nosotros no tenemos una constancia de leer las Escrituras, cada vez se va a hacer más difícil. Porque nosotros, por nuestro pecado, no queremos acercarnos. Dios tiene que hacer el milagro. Si no estamos en Cristo, si no hay una relación real con Dios por medio de Jesucristo, si el Espíritu de Dios no habita en nosotros, no hay un deseo real, jamás habrá. Pero nosotros debemos aún así exponernos a la palabra de Dios. Si tenemos hijos en nuestra casa que creemos que no conocen al Señor, la fe viene por el oír, así que seguimos exponiéndolos a la palabra de Dios. Cuando pensamos en este concepto de rechazar las voces que conducen al pecado, algunas preguntas. ¿Qué música escuchas? No estoy diciendo que no hay un lugar para escuchar música no cristiana, que podemos disfrutar ciertas músicas que no necesariamente tienen un contenido cristiano, pero hay música, hay canciones cuyas voces nos van a conducir al pecado. ¿Qué voces captan tu atención? ¿Qué tipo de conversaciones disfrutas?
nosotros también podemos escuchar conversaciones que no son de edificación y que podemos decir, yo no voy a participar de esto porque es una conversación que no es de edificación. ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué personas tienen una influencia sobre ti? Proverbios nos habla también de esto, ¿no es cierto? El que anda con sabio será sabio, ¿sí? Y hay una frase popular, dime con quién andas y te diré quién eres. No podemos separar nuestras amistades reales de carne y hueso y nuestras influencias online. Esas voces que escuchamos nos van a afectar. Y debemos, si queremos crecer en santidad, si queremos conocer al Señor, si queremos vivir de una manera distinta como el Señor nos llama, tenemos que rechazar las voces que nos conducen al pecado. Tenemos que ser intencional en qué cosas decimos. Yo no voy a pasar tiempo mirando, escuchando tales cosas. La última cosa que quería mencionar en cuanto al oír es escucha humildemente la reprensión. Es interesante que Proverbios nos habla de esto también. Nosotros debemos escuchar humildemente la reprensión. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir una reprensión? A nadie. Inicialmente, ninguno de nosotros nos gusta que nos diga algo que nos duele, que nos confronta, nuestro orgullo, nuestro pecado. Incluso hay veces que esa reprensión va a tener un porcentaje de error, porque ninguna reprensión, rara vez una reprensión va a tener 100% perfecto. Como se dijo, todo el contenido es exacto. Mis hermanos, ese no es el punto. El punto es si hay un 80% de verdad en lo que me está diciendo mi hermano, un 70, un 60. Si hay algo de verdad en lo que me está diciendo, yo debo escuchar. Eso es lo que Proverbios me enseña. Algunos textos, 9, 7 al 9. 9, 7 al 9. Hablamos entonces de cómo escuchamos y una de las cosas que Proverbios dice que nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la reprensión. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El capítulo 15, 31 al 32. 15, 31 al 32. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Perdón, son 2 textos más, son 4 en total. Proverbios 27, 5 al 6. 5 al 6. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. No solamente muchas veces nos es difícil recibir reprensión, pero también es difícil dar reprensión. Y nosotros tenemos que aprender como cristianos, como iglesia, a cómo dar y recibir bíblicamente reprensión. Proverbios 28, 23, el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Tremendo, ¿no? De hecho, si vos intentás reprender a una persona por amor, genuinamente por las razones correctas, porque podemos tener las razones incorrectas. Gálatas en el Nuevo Testamento nos habla de cómo lo hacemos. Vosotros que sois espirituales, en un espíritu de mansedumbre, y que te mirás a ti mismo, ¿sí? Y que el objetivo es restaurarlo. Pero la realidad es que nosotros, si nosotros intentamos hacer eso con alguien y vemos que la persona no responde a la reprensión, obviamente la Biblia también habla de un proceso, cuando hay pecado que realmente uno necesita confrontar. Hay un proceso en Mateo 18, habla con 2. Pero así hablando de que nosotros si vemos una persona que no responde a la reprensión, va a haber un momento, si vos estás del lado de recibir reprensiones, que estás rechazando esas reprensiones,
Que la gente que realmente está buscando tu bien ya no lo va a hacer, porque va a decir, ¿para qué si la persona no recibe lo que le digo? Entonces, prestemos atención a eso. ¿Cómo sé si soy sabio o necio en esto? Observa cómo reaccionas cuando eres corregido. El necio se defiende, el sabio escucha. El necio se ofende, el sabio aprende. Así que una de las maneras que nosotros debemos de escuchar es las reprensiones que Dios quiere darnos por medio de otros. Escucha la voz correcta, escucha la sabiduría de Dios, rechaza las voces que conducen al pecado, escucha humildemente la reprensión. Y esto nos lleva al segundo punto, que son los labios santos. ¿Cómo nosotros debemos hablar? Habla sabiamente, habla sabiamente. Nosotros como cristianos, nuestra vida santa tiene que verse en cómo hablamos todos los días. En esos momentos de conversación difíciles con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, se tiene que ver nuestra santidad. Y como hablamos en otros sermones, eso es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña, de cómo nosotros hemos de vivir nuestra santidad con nuestra boca. Entonces lo primero que observamos es la importancia de que hablemos la verdad. Nosotros vivimos en una sociedad de mentiras, una sociedad que se comercia con la mentira, que el fake news genera mucho más dinero que las noticias verdaderas. Las noticias falsas, la mentira, genera más plata, ¿sí? Y de hecho sabemos que la Biblia nos enseña que este mundo está gobernado por Satanás, y Satanás dice la Biblia que es el padre de las mentiras, y que cuando habla mentira habla de su propia naturaleza. Por eso la Biblia habla tan en serio del tema de cómo hablamos la verdad. De hecho, la Biblia dice que Dios odia la mentira. Proverbios 6, 16 al 19, menciona que hay 6 cosas que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, y acá está segundo en la lista, lengua mentirosa. Si vos tenés una lengua mentirosa, Dios dice, yo odio eso. Para mí eso es una abominación. Manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Y noten que en esta lista de 7 cosas hay una sola que aparece 2 veces. Un testigo falso que dice mentiras. Dios odia la mentira. Proverbios 12, 19. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Y Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y eso es un resumen, queridos hermanos. La Biblia habla mucho de la mentira, Proverbios habla mucho de la mentira. Así que si la mentira es algo con lo cual luchás, corre al Señor en arrepentimiento. Él te perdona, Él es un Dios misericordioso, pero necesitas ver la mentira con la seriedad que la Biblia nos muestra. Para que vos puedas entonces correr a Él y pedir perdón y pedir que Él te cambie. Es interesante que el libro de Apocalipsis habla de ciertas personas que van a terminar en el infierno. Hay ciertas personas que van a terminar sí o sí en el infierno. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la mentira no es poca cosa. Si tu vida es caracterizada por mentiras, vas directo al lago de fuego. Es lo que dice Apocalipsis. Ahora, nosotros no somos salvos por dejar de mentir. La salvación viene por medio de la obra regeneradora del Espíritu de Dios, por medio de un arrepentimiento verdadero en lo que Cristo hizo en morir y resucitar de los muertos. Pero yo no puedo decir que soy un cristiano y al mismo tiempo ser una persona que continuamente miente. Voy camino al infierno. Entonces lo primero que vemos en Proverbios es la importancia de que nuestra boca hable la verdad y siempre la verdad.
La otra cosa que nosotros podemos observar es que somos llamados a vivir nuestra vida santa, que cuando hablamos para bendecir. Nuestra lengua tiene que ser un instrumento de bendecir a otros, de traer bien a otros, de que sea una bendición estar en tu presencia por cómo vos usás tu lengua. Algunos textos que hablan de esto, Proverbios 10:11. Proverbios 10:11. Fuente de vida es la boca del justo. Y la idea es un manantial, que es una bendición, es refrescante. No es refrescante estar alrededor de personas piadosas cuya boca es una boca de bendición. Eso es lo que dice Proverbios. 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, es decir, que debemos usar nuestra boca para alimentar espiritualmente a otros. Ese es el concepto de apacentar. Que cuando nosotros hablamos, nosotros estamos trayendo un bien espiritual, alimento espiritual, por medio de nuestra lengua. Proverbios 15:1 me habla no solamente del contenido de mis palabras, sino el tono de mis palabras. Yo sé que algunas personalidades, algunas culturas, se ve manifiesto distinto el tono, pero la palabra de Dios está por encima de las personalidades y por encima de las culturas, y nos habla específicamente que debemos tener una suave respuesta. La suave respuesta aparta el furor. Tremendo, ¿no? Mas la palabra hiriente hace subir la ira. Así que nuestras palabras deben ser suaves. Hay momentos claros, Jesucristo habló con mucha firmeza, dureza, cuando confronta a los falsos maestros. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de momentos como Proverbios 15:1 de conflicto, que nosotros podemos, con la ayuda del Señor, tener una respuesta suave frente a algo que podría convertirse en algo muy dañino para nuestras almas. Capítulo 16, 24, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Querido hermano, querida hermana, Dios te pide que vos tengas en tu hablar palabras que son agradables, que bendicen a otros. Proverbios 31:26 menciona la mujer virtuosa que abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad. Noten que no solamente hay contenido, sino hay una enseñanza de bondad en su lengua. Así que, cónyuges, estos textos deberían ser textos que podemos memorizar y meditar y aplicar en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Cuán distinto sería X conflicto que enfrentamos si aplicamos lo que Proverbios nos dice en cuanto a cómo usamos la lengua. Lo mismo para los padres, cuando tu hijo o tu hija te saca la paciencia. Depende del Señor para vivir estos proverbios. La otra cosa que podemos ver en Proverbios es que debemos ser sabios para saber cuándo no hablar. Proverbios nos habla de que hay momentos que debemos callarnos y no hablar. De hecho, Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras, ¿qué dice? La transgresión es inevitable. Algunos son propensos a hablar más que otros. Ustedes saben quiénes son. Eso no significa que te hacen más pecador, porque hay cuestiones de personalidad ahí, pero significa que hay un riesgo, porque Proverbios lo dice, de que en muchas palabras yo puedo caer en el pecado. Por decir cosas que no tengo que decir, por no escuchar, por a veces hablar mucho es una manera de estar centrado en mí mismo, porque quiero decir lo que quiero decir, ¿sí? Entonces debemos prestar atención a lo que la Biblia dice en este punto. No estamos diciendo, a veces los pastores somos culpables de hablar mucho. Se dice que los pastores a veces no somos buenos consejeros, nos gusta enseñar y necesitamos aprender a escuchar también. Entonces todos podemos caer en hablar de más, pero lo que dice Proverbios en este texto es que hay una realidad de que si hay muchas palabras, la transgresión va a ser inevitable, más el que refrena sus labios es prudente. La Reina Valera dice, en las muchas palabras no falta pecado.
Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Entonces hay momentos para callarse. Hay momentos que callarse sería pecado, porque hay momentos que uno debe hablar la verdad en amor y confrontar lo que necesita ser confrontado y no callarse. Pero el punto es que hay momentos que nosotros tenemos que tener la sabiduría de decir, yo no debo hablar. Vemos también el peligro de responder impulsivamente. Proverbios 18:13 dice que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Necesitamos ser sabios para saber cuándo no hablar. Y otra cosa que Proverbios también habla mucho es el tema del chisme. 18:8 para mencionar algunos ejemplos. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. No es que Proverbios está fomentando que esto es una buena idea, está diciendo la razón que caemos en el chisme es porque es algo que nos gusta hacer, es delicioso. Proverbios 20:19, el que anda murmurando revela secretos, por lo tanto no te asocies con el chismoso. Proverbios 16:28, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Y un texto más, Proverbios 26, 20 al 22. Las imágenes que usa el libro de Proverbios siempre son potentes. Por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y acá hay una repetición de lo que vimos antes en otro texto, y penetran hasta el fondo de las entrañas. Mis hermanos, una manera de medir si algo es chisme, si la persona con la cual vos estás hablando X contenido no es parte del problema o no es parte de la solución, no deberías estar hablando de eso. Eso nos guía. Nosotros como pastores debemos escuchar situaciones porque estamos buscando ser parte de la solución y cómo nosotros podemos cuidar las ovejas. Pero nosotros tenemos que asegurar que cuando estamos hablando algo, que tiene que ser que esta persona es parte del problema o parte de la solución y no caer en esta propensidad que es el chisme. La otra cosa que el texto nos habla es la ira verbal. La ira verbal. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira. Es decir, que una situación con su hijo, con su hija, con su cónyuge, provoca algo en las emociones. Y mis hermanos, nosotros podemos estar pecando en nuestro corazón, pero eso no significa que debemos seguir pecando largándolo por la boca. Hay momentos que por la gracia de Dios podemos retener. El sabio reprime ese enojo. Aún así tenemos que confesar delante del Señor si hemos pecado en nuestro corazón, pero la palabra de Dios nos pide que nosotros podamos poner un freno en nuestra boca, que esa ira no salga por nuestra boca. Capítulo 30, 32 al 33, nuevamente las imágenes poderosas de Proverbios. Si has sido necio en ensalzarte, o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. Qué imagen poderosa, ¿no? Dice, literalmente, tapate la boca. Porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce contienda. Noten la conexión. Batiendo la leche se saca mantequilla, apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce contienda. No dejes que esa ira se convierta en palabras que van a dañar. La ira verbal. Así que, hermanos, Proverbios comienza, como dijimos, con alguien
que está aprendiendo a escuchar la sabiduría y termina con alguien hablando la sabiduría, porque la santidad va por medio de aquello a lo cual prestamos atención, a la mente, al corazón, para entonces salir del corazón a los labios. Por eso el Nuevo Testamento Jesús nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque mirar lo que nosotros hablamos es simplemente el diagnóstico, ¿sí? Es como mirar la lucecita que se prende en el auto de que falta aceite. Eso simplemente es el diagnóstico. Si nosotros buscamos una manera de apagar esa lucecita, el aceite hay que cambiarlo igual, ¿sí? Pero esa lucecita indica algo que está andando mal. Y cuando nosotros vemos qué sale de nuestra boca, es una indicación de qué está saliendo y qué está pasando desde nuestro corazón. Así que finalmente el objetivo es que nuestro corazón sea cambiado, no es simplemente arreglar nuestra lengua. Y lo que es interesante es mirar esto en el Nuevo Testamento, cuando miramos cómo Dios habla del tema de el hablar, la lengua, la palabra y el oído. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? En el capítulo 1 de Juan, en los Evangelios, cuando arranca el Evangelio de Juan, nos habla del logos, de la palabra, del verbo que se hace carne, que Dios ha decidido darse a conocer por medio de su palabra escrita y por medio de su palabra encarnada. En el libro de Hebreos, capítulo 1, Dios dice que nos ha hablado de muchas maneras en otros tiempos y que en este último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Y cuando vemos en los Evangelios la voz del cielo que aparece y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, ¿y qué dice? A Él escuchad, escúchenlo a Él, a Cristo. Y cuando llegamos al libro de Colosenses dice de Jesucristo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Así que, hermanos, nosotros hemos de conocer la palabra de Dios escrita, la palabra encarnada, hemos de escuchar regularmente la sabiduría del Hijo, al Hijo de Dios en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de tal manera que lo que sale de nuestra boca sea realmente de beneficio y de bendición para otros. También vemos en Romanos que nuestra fe es alimentada ¿de qué manera? Por medio del oír. Que nosotros al escuchar la palabra de Cristo es que nuestra fe es alimentada. Si queremos crecer en nuestra fe tiene que ser por medio del oír. Debemos prestar atención a la sabiduría de Dios, a la sabiduría de Cristo. Así que termino con las dos preguntas con las cuales empezamos. ¿A qué estoy prestando atención? Quizás una aplicación muy concreta es, si tenés el hábito a la mañana de mirar tu celular, cambia ese hábito y dite a ti mismo, yo no voy a tocar ese celular hasta no escuchar primeramente, no voy a abrir la computadora, hasta no escuchar primeramente la sabiduría de Dios. Necesito escuchar de su sabiduría, primeramente. Necesito escuchar al Hijo de Dios antes que cualquier otra voz. Empieza escuchando de Él. Y la segunda pregunta que dijimos es, ¿qué está saliendo de mi boca? ¿Qué está saliendo de mi boca? Habla la verdad, habla para bendecir y sé sabio en saber cuándo no debes hablar. La santidad se evidencia cuando prestamos oído a la sabiduría de Dios y usamos nuestras palabras para reflejar su carácter. Vamos a orar.